Buenas a todos, chicos. Hoy vamos a ver una explicación acerca de multiplicación de números enteros. ¿Listos? Entonces recordemos nuevamente cómo es la multiplicación en números naturales para pasar a la multiplicación en números enteros. ¿Listos? Entonces, en multiplicación de números naturales teníamos que es una suma abreviada, ¿no? Es una suma donde cada sumando es el mismo, ¿sí? Una suma donde cada sumando es el mismo. Entonces, para una forma de ahorrar espacio, no escribir una suma tan larga, entonces lo que hacemos es una multiplicación, introducir una nueva operación que me reduzca todo esto. ¿Listos? Entonces, aquí en este ejemplo, yo tengo repetido el 4 6 veces. ¿Listos? Tengo repetido el 4 6 veces. Entonces lo que se hace es escribir el número de veces. Este es el número de veces en el cual el 4 se repite. Entonces tenemos 6 veces el 4 y ponemos una X. ¿Listo? Es un breve repaso hoy de multiplicación de números naturales. Hay otra notación que se usa para no escribir el producto, el por. Hay otra notación que no es la X, sino puntico. Entonces, como vemos aquí a continuación. Entonces 6 por 4 son 24, pero también se puede escribir como un puntico en vez de la X, ¿no? Entonces, vamos a utilizar frecuentemente el punto en vez de la X. ¿Listo? Entonces, para que tengamos clara esta notación, que a veces puedo escribir la multiplicación como una X, ¿sí? El símbolo de multiplicación se puede escribir como una X o como un puntico. ¿Listos? Entonces, ya pasando a la multiplicación de números enteros, vamos a considerar cuatro casos, dependiendo ya de cómo sea el signo de cada factor. ¿Listos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 6 por 4, sería 6, más 6 por más 4. Si de pronto hubiera tenido más 6 por menos 4, entonces sería el otro caso, en que el primer positivo, el primer número es positivo y el segundo es negativo. ¿Listo? Entonces voy a mencionar cuatro casos, ¿no? El primer caso son los dos números son positivos. En este caso de acá de los números naturales, ¿no? El segundo caso es que el primero sea positivo y el segundo sea negativo. El tercero es que el primero sea negativo y el segundo positivo. Y el cuarto es que los dos números sean negativos. ¿Ok? Entonces vamos a examinar el primer caso a través de un ejemplo, a través del siguiente ejemplo, en que los dos números son positivos. Entonces recordemos los anteriores ejemplos, los ejemplos de las anteriores guías, en los que yo mencionaba que hay dos grillos, ¿no? Uno que se llama el grillo brincón y el otro la grilla saltarina. Bueno, en este caso consideramos el grillo brincón. Dice el ejemplo que realizó 4 espectaculares saltos de 3 unidades cada uno hacia la derecha. Entonces podemos representar lo que hizo brincón en la siguiente recta. Entonces, si se dan cuenta, brincón sale del punto 0 y brinca hacia la derecha. ¿Listos? Entonces nos menciona que hizo 4 saltos, ¿listos? De 3 unidades cada uno. ¿Listos? Entonces supongamos que partió desde el origen, dio el primer brinco de 3 unidades, dio otro de 3, dio otro de 3 y dio otro de 3. Son 4 saltos, de los cuales al final va a sumar 12 unidades, ¿sí? Como lo podemos comprobar fácilmente. 3 más 3 da 6. 6 más 3 da 9. Y 9 más 3 da 12. Como efectivamente se puede apreciar también en la gráfica. Entonces, como 4
se puede escribir como más 4, o sea, es un entero positivo más 4. Entonces podemos escribir lo siguiente. ¿Listo? Entonces podemos escribir el 3 más 3 más 3 más 3. De esta forma, eso da igual a más 12. Pero lo podemos comprimir de la siguiente forma. ¿Cuántas veces tengo el sumando más 3? 4 veces. ¿Listo? 4 veces. Entonces sería 4 veces el más 3. ¿Listo? Entonces eso se puede comprimir de esta forma. Si tenemos 4 por, recuerden que eso es por más 3. Y recuerden que el 4 es igual a más 4. Entonces como vemos aquí abajo en el último paso. Entonces tenemos más 4 por más 3 da más 12. Ese es el primer caso en que ambos números son positivos. Entonces como regla que aprendemos ahí es que al multiplicar dos números enteros positivos, multiplicamos sus valores absolutos y el resultado le colocamos el signo más. Entonces el valor absoluto de más 4, ¿cuál es? Es 4. ¿Listos? Y el valor absoluto de más 3, pues es 3. ¿Listos? Entonces hagamos el desarrollo acá en el cuaderno. Entonces tenemos más 4 multiplicado por más 3, eso es igual a, multiplicamos los valores absolutos, el valor absoluto de más 4 pues es 4 y el valor absoluto de más 3 pues es 3. ¿Listos? Entonces multiplicamos los valores absolutos, ahí tenemos 4 por 3 es 12. Es 12. ¿Y qué signo le ponemos? Pues el signo más que llevan. ¿Sí? Por la regla que acabamos de aprender, ¿no? Que se le pone un signo más. Y eso es ahí en este asunto. ¿Listo? No es más ahí. Ahora el segundo caso, en el que un número sea positivo y el otro negativo. Entonces volvemos a los ejemplos del grillo y la grilla. Entonces llegamos con la grilla saltarina que realizó dos saltos de 4 unidades cada uno hacia la izquierda. Entonces veamos lo que hizo. Entonces, parte del origen, la grilla saltarina, da brincos, dos brincos de 4 unidades cada uno. Entonces tenemos en el primer brinco, recorrió más 4. Y en el segundo brinco ya recorrió otros 4, entonces llega a menos 8. ¿Listos? Eso es el asunto ahí. Podemos expresarlo de una forma ya algebraica de la siguiente forma, o sea, en forma de operaciones. ¿Listos? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos menos 4 más menos 4. ¿Listo? Eso está ahí. Y eso es igual a menos 8 porque es el lugar donde llega. Entonces llega a menos 8. Ahora, ¿cuántas veces tenemos el sumando menos 4? Pues 2 veces. ¿Listo? 2 veces menos 4 es igual a menos 8. ¿Listos? Pero entonces 2 veces sería multiplicado por menos 4. 2 por menos 4 da menos 8. Entonces ahí tenemos ya un número positivo que es el 2, que lo podemos escribir como más 2 o positivo 2. ¿Listo? Entonces tenemos más 2 multiplicado por menos 4 da menos 8. Entonces aprendemos la siguiente regla ahí. Para multiplicar un número positivo, entero positivo, con otro entero negativo. ¿Listo? Es que multiplicamos sus valores absolutos y al resultado le colocamos signo menos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otros ejemplos aquí tenemos más 5 por menos 7 igual a menos 35. ¿Por qué? Si cogemos los valores absolutos, el valor absoluto es de 5 es, el valor absoluto de más 5 es 5. Y el valor absoluto de menos 7 es positivo 7. O 7 simplemente. ¿Listos? Entonces tenemos 5 por 7, 35 y le ponemos el signo menos. ¿Listo? Cuando tenemos un entero positivo por un número negativo. Otro ejemplo, 8 por menos 4. Entonces multiplicamos los valores absolutos. Tenemos 8
por 4 da 32. Y ponemos el signo menos. ¿Listos? Y así con los otros dos ejemplos, ¿no? Tenemos más 6 por menos 2 igual a menos 12. Y el último de acá, cuando yo pongo esto de acá, solo los signos, ¿no? Entonces tenemos signo más multiplicado por signo menos da menos. Esa es la regla, esta es la regla que se sigue en esta acá. Es una regla de signos. ¿Ok? Es una regla de signos. ¿Qué quiere decir el último de acá? Que cualquier número positivo multiplicado por cualquier número negativo me da un número negativo. Y eso es una regla de signos. Caso número 3. Un número negativo y el otro es positivo. Entonces en este caso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideremos que en la biblioteca del colegio tienen fichas en blanco para ser llenadas cada que entra un libro nuevo. ¿Listos? Entonces cada vez que llega un libro nuevo vamos a llenar una ficha blanca, ¿no? Sí, una ficha que está en blanco la llenamos ahí. Un formato, ¿no? Cada vez que llega un inventario nuevo, un libro nuevo. Si gastamos 3 fichas cada mes, ¿en cuánto habrá variado dentro de 2 meses el número de fichas en blanco? Entonces cada vez que va llegando un libro nuevo, pues vamos a tener que gastar más de esas fichas blancas, ¿no? Ya, entonces ya se las entregamos, digamos, ahí al que está repartiendo los libros. Entonces ya quedaríamos nosotros con cada vez menos fichas blancas. Entonces dice, dentro de 2 meses, que es lo que preguntan, entonces preguntan, ¿en cuánto ha variado dentro de 2 meses el número de fichas en blanco? ¿Listos? Entonces, dentro de 2 meses tendremos 6 fichas menos. ¿Por qué? Porque resulta que la variación por mes es menos 3, o sea que se van gastando 3 fichas cada mes. ¿Listos? Ya en 2 meses pues tendremos el doble de 3, del doble menos 3, ¿no? Serían menos 6. Entonces, por lo tanto, en 2 meses tendríamos la variación por mes, que es menos 3, multiplicado por el número de meses transcurridos. Entonces tenemos, eso es variación mensual, que son los menos 3, variación mensual, multiplicado por el número de meses transcurridos. ¿Listos? Y entonces eso nos daría menos 6, porque es el doble de este. Ya sería menos 6, o sería sumando 2 veces el menos 3. Entonces vamos a hacer el ejemplito acá. Entonces tenemos, en el primer mes tenemos menos 3 fichas. Esto es una variación de menos 3. Y como vemos que la multiplicación es una suma abreviada, entonces, ¿listos? Entonces le sumamos aquí lo que se disminuyó, la cantidad de fichas que se disminuyeron en el segundo mes. ¿Listos? Entonces tenemos variación en el primer mes más variación en el segundo mes. ¿Listos? Y eso lo podemos hacer en una recta numérica de la siguiente forma. Entonces, tenemos en el primer mes disminuyó 3, ¿no? Entonces eso es en el primer mes. Entonces anotamos primer mes. Entonces en el primer mes disminuyó 3, ¿no? Una cantidad de 3. Y en el segundo mes tenemos esto, entonces segundo mes. Segundo mes. Entonces al final del segundo mes ya no habrá disminuido en 3, sino en 6. ¿Listos? Eso es lo que podemos ver ahí. Entonces, ¿dónde para el número o las variaciones en total a lo largo de los 2 meses? Para en menos 6. Entonces ahí donde queda la variación en los 2 meses. ¿Listos? Entonces la variación, como dice acá, la variación de fichas en los 2 meses son menos 6. Entonces al cabo de 2 meses tendremos 6 fichas blancas menos.
¿Listos? Entonces, la regla para multiplicar un entero negativo con otro positivo es la siguiente. Multiplicamos los valores absolutos y al resultado le colocamos el signo menos. Justo como en el caso anterior también. En el caso de tener un número positivo y el otro negativo. Entonces, en ambos casos es la misma situación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos ejemplos más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, menos 7 más 6 da menos 42. ¿Listos? Menos 5 por más 3 da menos 15. Y si tenemos un signo menos con un signo más multiplicados, da signo menos. ¿Sí? Esta última abajo les recuerdo, es la regla de signos en este caso. Ahora damos un ejemplo en el que los cuales los dos números sean negativos. ¿Listos? Entonces consideremos nuevamente el caso de las fichas de la biblioteca. Pero ahora nos vamos a preguntar cuántas hubo hace 4 meses. ¿Listos? Entonces, como vemos, cada vez que transcurre el tiempo, entonces va disminuyen la cantidad de fichas blancas. Pero cuando retrocedemos en el tiempo, o sea, para ver cuánto hubo hace tantos meses, entonces va a ir aumentando. Entonces ahí va a ir cambiando el signo. ¿Listos? Entonces dice que había 12 fichas. ¿Listo? Veamos por qué. Recordemos que la variación mensual es de menos 3. ¿Listos? Y la cantidad de meses transcurridos son menos 4. Pero ese número menos 4, ¿qué es? Como dije, cuando retrocedemos en el tiempo, entonces para ver cuánta cantidad de fichas hubo hace tanto tiempo, entonces tenemos que aplicar un signo menos aquí en esta variación de meses. ¿Sí? Para que ya al hacer el producto nos quede con signo más la variación. ¿Listos? Entonces la variación de fichas nos da más 12. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso lo podemos hacer gráficamente de la siguiente forma. Hace un mes, ¿no? O sea, aquí habíamos dicho cómo es, digamos, en qué cantidad se disminuye la cantidad de fichas blancas dentro de un mes. Entonces, siempre lo representamos como un número negativo, ¿no? Esa variación mensual, ¿sí? Porque se van disminuyendo. Entonces, como yo les he venido diciendo a ustedes, cuando uno tiene una disminución, cuando disminuye una cantidad, la representamos con un signo negativo. Pero cuando va aumentando una cantidad, lo representamos con un signo positivo. Entonces, como les estaba diciendo, dentro de un mes va disminuyendo la cantidad. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo, esa cantidad de fichas blancas tuvo que ser mayor. Hace un mes tuvo que haber habido 3 fichas blancas más. ¿Listos? Hace un mes. Hace 2 meses ya no fueron 3 más, sino 6. 6 fichas blancas más. ¿Listos? Y hace 3 meses, pues ya debieron haber sido 9 fichas más. ¿Listos? Y hace 4 meses, pues debieron haber habido 12 fichas más. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacer una multiplicación. Aquí estamos en una multiplicación de menos 3 por menos 4. Pero eso tiene esta representación que yo les estoy mostrando acá. ¿Listos? Entonces tenemos la misma variación. ¿Sí? Tenemos una variación de menos 3, pero devolviéndonos en el tiempo. ¿Listos? Entonces, cuando volvemos a poner el tiempo de forma normal, o sea, avanzando, entonces resulta que hace 4 meses teníamos 12 fichas más. Pero al cabo de ese primer mes, para pasar del cuarto mes hacia hace 3 meses, pues la cantidad de fichas disminuyó en menos 3. ¿Listo? Entonces, de la cantidad que había, disminuyó en menos 3 para quedar en más 9.
al cabo del siguiente mes, de ese siguiente mes, para pasar del mes número 3 al mes número 2, disminuyó en otros 3, para quedar en más 6 fichas blancas. ¿Listos? Cuando pasamos del segundo mes al primer mes, nuevamente hay una disminución en 3, ¿no? Entonces ya no pasó de 6, sino ya pasó a más 3 fichas. Y para pasar del primer mes a la actualidad, ya hubo otra disminución en 3 fichas. Para pasar de más 3 a las que tengo actualmente. ¿Listos? ¿Sí? ¿Que cuántas tengo? Pues eso ya depende, ¿no? Pero que aquí estamos viendo es las variaciones, no la cantidad que se tiene actualmente, ¿no? Entonces obviamente pues va a llegar a 0, pero a ese 0 lo sumo por, digamos, si yo tengo 100 fichas actualmente, pues serían 100 más 0, serían 100. Hace un mes pues tuve 103, hace 2 meses tuve 106 y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿cuántas veces tengo el menos 3? Pues 4 veces. Entonces tenemos menos 3 por, pero ahí ya no sería por 4, es por menos 4, porque cuando yo paso de ir del tiempo hacia atrás, para pasarlo hacia adelante tengo que hacer un cambio de signo. ¿Listos? Pero aquí en resumidas cuentas, tenemos menos 3 por menos 4. Recuerden que esta es la variación por mes. Y esto es el número de meses, ¿no? El número de meses transcurridos es con signo positivo. Pero el número de meses pasados ya sería con signo negativo. ¿Listo? Entonces, el número de meses que transcurren desde el momento actual hacia el futuro es con positivo. Pero cuando vamos hacia el pasado, ¿sí? Entonces ya el número de meses hacia el pasado es con signo negativo. Entonces por eso es que tenemos menos 3, que es la variación por mes, que ya sé que es menos 3, multiplicado por el número de meses hacia el pasado, que son menos 4. ¿Listos? Pero entonces, como les había explicado ahorita lo que les acabo de explicar, entonces eso es como tener esto hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces hacia la derecha nos estamos moviendo hacia atrás, digámoslo así en cierto sentido. ¿Listos? Entonces, como les venía diciendo, pues en vez de haber una disminución hacia atrás en el tiempo, va a haber es como un aumento y va a parar esos 4 saltos de 3 cada uno, van a parar en más 12. Entonces es como si estuviéramos multiplicando 4 números positivos, o sea, como si estuviera sumando 4 veces el número más 3. Y volvemos entonces al caso de dos números positivos, dos números enteros positivos, en el cual uno multiplica los valores absolutos, da 12 y el signo más 12. ¿Listos? Entonces esa fue la cantidad que tuvo de fichas que tuvieron en la biblioteca hace 4 meses, más 12. ¿Listos? Entonces, a partir de estos ejemplos, pues podemos aprender esta siguiente regla. Que para multiplicar dos números enteros negativos, multiplicamos sus valores absolutos y al resultado le colocamos el número más, el signo más. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. Tenemos menos 8 por menos 6. Multiplicamos entonces los valores absolutos. 8 por 6 da 48. Y al resultado le colocamos el signo más. Lo mismo con el siguiente, ¿no? Y esa es la regla reducida. Esta es la regla, en resumen ahí, de multiplicar dos números con signo negativo da un número con signo positivo. Entonces vamos a resumir los 4 anteriores casos. Entonces, para multiplicar dos números enteros procedemos así. Multiplicamos primer paso,
multiplicamos sus valores absolutos. Segundo paso. Al resultado le escribimos el signo que indica la siguiente regla de signos. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos números positivos o dos números negativos, pues el resultado es positivo, ¿no? Entonces, producto de signos iguales, o sea, cuando tenemos o iguales en positivo o todos iguales en negativo, entonces lo que tenemos que hacer es poner al resultado un signo positivo. ¿Mm? Y si tenemos dos números con producto de signos distintos, o sea, tenemos, por ejemplo, un número positivo con un negativo, o un número negativo con un número positivo, en ambos casos el resultado da con signo negativo, como habíamos visto antes. ¿Ok? Este es el resumen de las reglas de signos. Lo tenemos que tener presentes de ahora en adelante. Esto ya es para tema de ahora en adelante. Y esto es muy importante en muchas áreas de la matemática, ¿no? Tener en cuenta cómo son los productos de números de distintos signos o de signos iguales. Entonces, eso es el asunto ahí. Bueno, entonces para hallar el producto de varios números enteros, entonces por ejemplo si tenemos tres enteros que lo vamos a multiplicar y digamos que esos tres tienen signo positivo, signo negativo, signo positivo, signos distintos. Entonces aquí va a haber otra regla adicional, aquí hay otra regla adicional para hacer esos productos. ¿Listos? Entonces, tenemos una serie de pasos. Primer paso, entonces calculamos el producto de los valores absolutos de todos los factores. Eso es primer paso. Y segundo paso, al resultado le colocamos el signo más si el número de factores negativos es par. O el signo menos si el número de factores negativos es impar. Entonces vamos a ver esto con unos ejemplitos acá. ¿Listos? Entonces en el ejemplo 1, supongamos que tenemos más 2 por menos 3 por más 6 por menos 5. ¿Listos? Entonces como está mencionado en las reglas de arriba, vamos a hacer el producto de los valores absolutos. Entonces tenemos 2 por 3 por 6 por 5, como está aquí en este paréntesis, ¿no? Entonces 2 por 3 da 6. 6 por 6, 36. Y 36 por 5 da 180. Verifiquémoslo para que repasen las multiplicaciones. Entonces 36 por 5. ¿Listos? Entonces 5 por 6 da 30. Entonces 0 y van 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. 180. ¿Listo? Como lo tenemos acá. 180. Ahora, ¿qué hacemos con los signos? Entonces, en la segunda regla retomemos. O si quieren, pausen el video y retrocedan hasta donde yo menciono las reglas. Entonces tenemos que contar el número de signos negativos. Entonces aquí positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces hay 1 y 2. Dos signos negativos. Entonces como hay dos signos negativos, como están las reglas que mencioné anteriormente ahí arriba, pues colocamos un signo positivo. ¿Listos? Signo positivo ahí. Ahora, segundo ejemplo. Tenemos menos 2 por más 3 por menos 5 por menos 4. Entonces, primer paso es multiplicar sus valores absolutos. Entonces tenemos 2 por 3 por 5 por 4. Acá. ¿Listos? Entonces 2 por 3 da 6. 6 por 5 da 30. Y 30 por 4 da 120. Ahora, segundo paso. Contamos la cantidad de signos negativos. Entonces tenemos aquí un negativo, otro negativo y otro negativo. Hay tres negativos. Entonces como hay tres negativos, el número 3 es impar. Entonces como es impar, y como vemos en las reglas de atrás,
tenemos que poner es un signo menos. Cuando el número de signos negativos, cuando el número de signos negativos es impar, colocamos un signo menos. ¿Listo? Acá. Y en el primer ejemplo, pues nos dio par. Como el número de signos en ese caso fue par, entonces colocamos un signo positivo. Y acá un negativo en el otro ejemplo. ¿Listos? Esos son los ejemplos y cómo es la multiplicación de números enteros. En el siguiente video vamos a ver unos ejemplos para resolver cada uno de estos puntos de acá. ¿Listos? Siguiente ejemplo. Hasta luego chicos, nos vemos luego.